gustaría comenzar haciendo un pequeño recuento de lo que vimos la clase pasada, nada más de manera breve. ¿Se acuerdan del versículo que observamos? ¿De qué era y de qué trataba? Proverbios. A ver, de memoria. Respóndele ¿qué? De acuerdo a su... Ajá, ¿qué más? Para que no seas tú también como él. ¿Para que no seas qué? Tú también como él. Bueno, esa es una versión moderna, ¿no? Pero si lo tienen ahí a la mano, me gustaría que ustedes también lo leyesen para que nada más entremos en contexto de que ya tenemos el método apologético y ahora vamos a entrar de manera clara cómo se les da respuesta a través de el acercamiento al incrédulo, ya cuando tú tienes que hablar del problema que es el absoluto moral. El tema de hoy, mis queridos hermanos, va a girar en torno a esto. Vamos a estudiar de manera muy profunda los argumentos que da el absoluto moral. Déjenme adelantarles nada más algo para que ustedes vayan preparando su corazón y también la forma en la cual la palabra nos da luz en este tema. Las personas no creyentes en la fe, la mayoría de ellos ateos, entre ellos está el manifiesto humanista, no reconocen que haya una moralidad que se aplica para todos. Ellos dicen que la moralidad depende de cada quien. Entonces dicen que la moralidad, la ética, tiene su fundamento en el humano. Ese es un argumento. Otro argumento dicen que es relativo. Otro argumento dicen que es social. Otro argumento dicen que es teleológico. ¿Qué significa esa palabra? Que si el fin es bueno, entonces pueden hacer lo que quieran. Otro argumento menciona que es a través de los individuos o a través de los gobernantes. Otro argumento dice que es a través de las épocas. Todos estos argumentos van a lo mismo, a tratar de detener que no existe un absoluto moral para todos los seres humanos. Entonces vamos a ver lo que tiene que ver hoy, el tema de hoy. El problema de los absolutos de la moral. Es el tema de hoy, mis hermanos. El versículo es 2 de Corintios 5:10. Y digo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus obras en el cuerpo, de acuerdo a lo que ha hecho, sea bueno o sea malo. Esta categorización que hace la Biblia, que todos vamos a estar algún día delante del tribunal de Cristo y nosotros vamos a ser evaluados por las obras que hayamos hecho, y categóricamente la Biblia dice, sea bueno o sea malo. ¿Cómo vamos a poder decir que lo que pensamos, lo que dijimos, lo que hicimos es bueno o es malo? El mundo, y algunos de los autores que yo les decía, era el manifiesto comunista, otro puede ser de manera clara el ateo mayor que ha existido, Ventral, no sé si ustedes lo han leído, pero él claramente dice que no existe absoluto moral. Otro de ellos es... ahorita me acuerdo, pero es un padre también que tiene que ver con la ciencia básica. Durkheim, él también dice que no existe. Huxley, que le escribió Un Mundo Feliz, también dice que el absoluto moral no existe, que superemos eso, que son cosas del pasado. Y así uno puede ver filósofos constantes y científicos que ellos basan toda su teoría y explicación de la moralidad y de la ética diciendo que no existe. Entonces vamos a ver, si la Biblia dice que algo es bueno y algo es malo, el cristiano debe de generar su cosmovisión fundamentada en la palabra de Dios. Pregunta número 1. ¿Por qué la moralidad es un tema importante al defender la existencia de Dios? Respuesta. Las preocupaciones morales son inevitables en la vida humana. Encontrarás que cada vez que te abstienes de golpear a tu vecino, él estará agradecido por tu contención moral. Si no fuésemos morales, todos nos estaríamos golpeando unos con otros. En la sociedad moderna en la que estamos nosotros desarrollándonos, inclusive los filósofos llaman postmoderna, cada vez hay menos freno. Y es más común ver en las redes sociales cómo la gente se golpea uno a otro, nada más por el simple hecho de contender. Los cristianos, gracias a Dios y la moral que tenemos, no andamos peleando con todo el mundo. Pero tú sales en la actualidad, comentas algo, ves algo y en un clic tienes 5 comentarios negativos directamente hacia tu persona, hiriendo, siendo groseros y buscando claramente denigrar al ser humano. Ese es el resultado de las personas que no tienen un estándar moral, que para todo tienen verborrea o diarrea verbal y que terminan haciendo, ofendiendo a todos los que están alrededor de él. ¿Te has fijado que la sociedad en 5 años, del año 2012 para acá, ha aumentado fuertemente la agresividad intelectual y la forma en la que escriben las personas para con el cristiano?
Porque el que no es cristiano y no sostiene una moral absoluta, le aplauden, le reconocen y lo fomentan. Pero el creyente se encuentra cada vez más rodeado, más angustiado y más teniendo que ver de qué manera sabia y astuta puede presentar la verdad, porque genera directamente una agresión. Continuamos. ¿Y qué sería de la sociedad si cada uno hace lo que es correcto a sus propios ojos? Jueces 17:6, por favor, y 21:25, lo buscan en su Biblia. Quien tenga la primera cita se pone de pie y lo lee. ¿Qué pasaría si no hay moralidad, no? Adelante, por favor, Micho. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Acuérdate del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un rey. El rey no era como la figura que tenemos actual del presidente, ni como los reyes que existen todavía en Europa. El rey tenía que procurar la justicia. Él sabía lo que era bueno y lo que era malo. ¿De dónde crees que el rey sacaba sus nociones morales de lo que era bueno y lo que era malo? De la Biblia. Los reyes en Israel, desde todo lo que es el Pentateuco, tenían la normatividad de Dios establecida que era bueno y que era malo. Y ellos tenían que estudiarla diariamente. De hecho, el rey David dice: ¿cuándo amo yo tu ley? ¿Por qué? Porque se gozaba estudiando y aprendiendo lo que Dios había dicho que era bueno y lo que Dios había dicho que era malo. Ese era el origen de la moralidad. Las sociedades modernas en Occidente fueron fundadas a través de los valores cristianos. De hecho, se les llama que hay una cosmovisión cristiana que fue fundamental para crear la sociedad moderna. El posmodernismo que nos estamos lidiando ahora ha quitado y busca remover ese fundamento de la sociedad. Continuamos. ¿Qué dice, por favor, el capítulo 21-25 de Jueces? Ya leyeron el 17:6, ¿no? Adelante. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Dos veces menciona claramente la Biblia la misma circunstancia. Al no haber rey en Israel, ¿qué hacía la gente? ¿Y qué es lo que bien le parecía? Si nadie te decía que algo estaba bien y algo estaba mal, había un caos moral, un caos ético, de tal manera que cada quien aplicaba su criterio de justicia. Y al aplicarlo por personas, se quita la parte divina y la parte de la Biblia y empieza a ser un criterio del bien y mal humano. Y aquí es donde comienza el problema, porque cada humano tiene un criterio distinto, nació en familias distintas, proviene de antepasados, proviene de costumbres distintas. Inclusive si lo hacemos a nivel mundo, provenimos de civilizaciones y religiones distintas. Y si cada quien hace lo que bien le parecía, ¿qué piensan ustedes que fue el resultado de todo Jueces? Analizando que no quitaron la Biblia y cada quien hacía lo que bien le parecía, Dios había mandado y levantado una y otra vez jueces, pero estos jueces a la larga dejaban de existir. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel? Volvían a hacer lo que bien les parecía. Preguntamos, en la actualidad las iglesias y los cristianos, los que se congregan, ¿qué tipo de criterio de moralidad y de ética tienen? El bíblico, conocen sus Biblias, o al no conocer sus Biblias hacen lo que bien les parece. Inclusive hay iglesias que no enseñan lo que la Biblia marca como bueno y malo, y la gente obtiene su moralidad de sus vecinos, sus amistades, la escuela, los profesores, los sistemas de gobierno, el medio ambiente en el que se rodea, excepto de la Biblia. La Biblia tiene una palabra para todos los aspectos, lo vuelvo a repetir, la Biblia se vive diario, la Biblia tiene algo que decir, nuestra fe es una fe para toda la vida, en cada circunstancia, en cada decisión, en cada relación, en cada momento que tú tengas que opinar, la Biblia ya tuvo algo que decir y es muy claro en los temas de moralidad. Y a veces decimos, es que no dice nada sobre esto. No, sí dice. Lo que pasa es que no lo leemos y no lo contextualizamos y no entendemos y no profundizamos y no tenemos herramientas para decir que la palabra de Dios ha hecho juicio y ha marcado qué está bien y qué está mal. Para que tú lo sepas, la Biblia tiene información de ciencia política, tiene información de economía, tiene información de música, tiene información de administración, tiene información inclusive de ciencias básicas o naturales o exactas. La Biblia es muy clara en esto. La Biblia tiene historias también de navegación. La Biblia es el mejor libro a través de las historias para poder tener una fuente de ética y de moralidad acerca de qué es lo bueno y lo malo. Lo que pasa es de que no la dominamos, mis queridos hermanos, y en general el pueblo cristiano se pierde en este pequeño mundo.
Todos tendríamos miedo de salir en público o aún de quedarnos en casa con miembros de la familia moralmente impredecibles. Ponte a pensar, si realmente en la sociedad no hubiese un tipo de moralidad, todos tendríamos miedo de caminar. Porque alguien te puede matar si de repente piensa que matar no es algo malo. Alguien te puede secuestrar si piensa que secuestrar no es algo malo. Alguien te puede robar, alguien te puede lastimar. Gracias a Dios, la mínima conciencia de moralidad la tiene la gente. ¿Por qué? Porque Dios ocupa su poder para que la maldad no llegue hasta donde pudiese llegar. Ponte a pensar, si el mundo fuese gobernado por Satanás y no por Dios mismo, que contiene todo esto, la maldad en la mente de la gente que lo odia llegaría a niveles extraordinarios. Ha llegado a niveles muy fuertes, pero Dios contiene. Dios no permite que la maldad se desboque. ¿Por amor a quién? A su propio pueblo, y porque la maldad no es quien determina la historia, sino lo que determina la historia es Jesucristo y Dios mismo dirigiéndola. Entonces la maldad y los malvados y toda aquella gente que hace cosas negativas y contrarias a la Biblia no están por encima del control divino. Es muy interesante cuando Satanás viene delante de Dios mismo y le pide la vida de Job, que Job era una persona justa, que Satanás se queja con Dios. ¿Cómo no va a prosperar? ¿Cómo no va a ser bendecido si tú mismo has puesto un cerco alrededor de su vida? Es decir, la maldad no te toca por tu inteligencia o por tu familia o por las decisiones que haces. La maldad no te toca porque Dios no lo permite. Y créeme que Dios también te puede entregar a manos del enemigo para probar o para la voluntad que Dios tenga, porque Él es el Rey soberano. Satanás, antes de venir y hacerte un daño a ti o a tu familia, tiene que pedir permiso a Dios. Y tú puedes decir, a mí nunca me va a pasar nada porque yo soy un supercristiano. Ah, no. Job hacía sacrificios por sus hijos, porque sus hijos fallaban en moralidad. Y él buscaba constantemente que estar perfecto delante de Dios. Y aún así, Dios le permite a Satanás que vaya y lo toque, solamente que no toque su vida. ¿Y qué fue lo que hizo el enemigo con esto? Le destruyó a los hijos, le mató hijos. ¿Por qué? Porque Dios le había permitido tocar la vida de sus hijos. ¿Qué más pasó? Aparte de todo esto, él perdió riquezas, llegaron personas y también le hicieron daño, inclusive tuvo una enfermedad desde la punta de su cabeza hasta los pies que le impedía estar cómodo, descansando. Tenía amigos que eran de la iglesia supuestamente y le dijeron, esto te pasa porque algo hiciste mal. Es más, los mismos hermanos de la iglesia se voltean y se vuelven un ariete en contra de la fe de él. Y aún así dice la Biblia que no pecó con su boca. Y cuando ya todo estaba tremendo, la pareja, ¿no? Ya maldice a Dios y muérete, ¿no? Le dice su compañera de viaje, su esposa. Mujer, has hablado como necia, le dice, ¿acaso recibiremos de Dios solo lo malo y no lo bueno? Y Dios pasa, bueno, Él pasa la prueba, pero no crean que fue fácil. Era una persona que a los ojos de todos era justo y no merecía sufrir. Pero el sufrimiento no viene nada más por las causas de pecado, a veces viene como una situación para que tú seas probado y seas hallado perfecto delante de Dios. Pierdes todo, no tienes nada y después dice, yo quiero hablar con Dios, ¿no? Y se le aparece Dios en un torbellino y dice, ándale, con que tú querías hablar a mí, a ver, aquí estoy, ¿no? Ahora síguete como varón valiente, ¿no? Yo te voy a preguntar y tú vas a contestar. Tanto querías escucharme, ahora me vas a escuchar. ¿Dónde estabas tú en la fundación del mundo? Si tan sabio eres, ¿cómo fue que todo tiene un sostén? ¿Qué es lo que sostiene la tierra? ¿Cuánto mide? ¿Dónde estabas tú cuando se generaron los cimientos del universo? Ya ahí jaque mate, ¿no? Nuestra mente no está en la misma liga que Dios. Se nos exige obediencia, no comprensión. Y al final, ¿qué reconoce Job? De oídas te había oído. Iba a los templos los domingos, estaba en todos los compromisos que había y medio sabía que vivías porque leía la Biblia. Pero ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Que Dios no nos agarre así, mis hermanos, ¿no? O sea, realmente el poder de Dios es tan grande que contiene la maldad como si nada. La maldad jamás lo va a agarrar desprevenido. Él no se duerme, dice, yo no me duermo el que guardo Israel, ¿no? Entonces, la maldad, aunque siga creciendo a nivel global, solamente si Dios ha destinado tu tiempo y tu forma, es la única forma en la que uno se puede ir de aquí. Si no vivimos para la gloria de Dios en todo lo que hagamos. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? La gente de allá afuera no entiende cómo es posible que la maldad no les quite la vida. Si no hay moralidad, se desata la locura, mis hermanos.
La palabra de Dios, lo bueno y lo malo que marca la Biblia, es lo que detiene la maldad moral en un mundo. La inmoralidad, se dice, la falta de moral hace que la oscuridad vaya y tome control de varios lugares, escuelas, universidades, familias. Y ustedes tendrían que considerar esto: ¿realmente la maldad se está acercando a tu vida cada vez más? Yo les dije en una de las conferencias, se los vuelvo a decir, las redes sociales tú las abres y cuánta cantidad de malas palabras, de memes, de ofensas, de groserías no llegan a tu mente de volada, uno tras otro, tras otro, tras otro. Esto representa la maldad que habita en la mente de las personas y que ellos, en su moralidad sin Dios, dicen: no está mal, lo voy a compartir, no tiene nada de malo. Realmente hay que ser muy falto de entendimiento para no pensar que eso se queda como evidencia en una plataforma cibernética. Ahora, créanme que también hay evidencia en el cielo y no solamente se queda registrado ahí. Desde el momento que en tu corazón decides, queda registrado lo que tu corazón falló en cuanto a moralidad y a temas de cumplir la palabra. En derecho en México no se te exime de la culpa porque no conozcas la ley. Es decir, si tú no sabías que había que pagar predial y no pagaste predial de tu casa, eso no va a evitar que te metan a la cárcel o que te metan una demanda y tengas que pagar algo. Porque el que tú no conozcas la ley no te genera inocencia cuando la ley está escrita. Eso es en el sistema humano, mis hermanos. En el sistema espiritual, si tú no conoces bien la Biblia y todo lo que viene ahí de moralidad y tú rompes un mandato divino, no te va a eximir de la consecuencia. El decir es que yo no sabía. Porque el pueblo de Israel, como vemos en Jueces, no sabía lo que era bueno y malo y hubo consecuencias sobre sus vidas. ¿Cuáles fueron las consecuencias principales en Israel? Que Israel, al desconocer la palabra de Dios y hacer lo que bien le parecía, decía: uy, esta filistea, esta cananita está muy guapa, yo creo que la voy a hacer mi esposa. Y se casaron. Y la palabra de Dios decía de manera clara que no se mezclara el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los otros pueblos iban a seducir y hacer que los hijos de Israel y las hijas de Israel terminaran en costumbres, en ritos y sirviendo a otros dioses. Y muchos hijos de familias cristianas familias cristianas israelitas se perdieron de la bendición que era mantener la fe pura. ¿Se dan cuenta qué tan importante y tan impactante es comprender el nivel de la moralidad y cómo realmente nos afecta? Continuamos. Todo momento de despertar en la vida incluye desafíos morales, mientras que preferimos escoger una acción sobre otra. Todo el tiempo está siendo registrado tus decisiones. Desde que te levantas, si en ese día le vas a dar un tiempo a Dios o no, queda registrado. Desde que vas con tu mamá y tu mamá te pide que le obedezcas en algo, la condición de tu corazón, si lo haces o no lo haces. Desde que agarras la computadora y decides con quién platicar, qué es lo que vas a ver, ya son decisiones morales. Todo lo tenemos que hacer, dice la Biblia, para la gloria de Dios. Todo. No hay un espacio que dice la Biblia. Hay una neutralidad donde tómate 5 minutos y haz cosas contrarias a la Biblia y te aplaudimos. Eso no dice el Evangelio, mis hermanos. Si se nos predican esto, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que todo el tiempo nosotros somos examinados y nos advierte: examínate tú antes de que vengas delante del juez y seas examinado. ¿Y cuál es el versículo que vimos en 2 de Corintios? En el tribunal de Cristo todos vamos a estar ahí por nuestras obras. Y las obras son lo que hicimos, pero para hacer tuvimos que haberlo creído y tomar una decisión en el corazón. Ahora va a haber quien diga: oiga, pero yo tomé la decisión de ir a ayudar a los pobres. Excelente, pero tal vez tu obra fue ayudar a los pobres, pero en tu corazón tú no querías ir. Tú estabas peleado, enojado y no querías participar, pero no te quedaba de otra, fuiste obligado. Todo eso delante de Dios, ¿qué creen? ¿Que va a ser algo bueno o algo malo, moralmente hablando? Lo hiciste siendo hipócrita, no lo hiciste realmente de corazón. Enlista algunas posiciones de la moral extrema en el mundo moderno que ayudan a mostrar lo absurdo del intento de establecer la ética sin tomar en cuenta a Dios. Ahí les van algunas. Los derechos de los animales que prohíben comer. Uno son los derechos de los animales. La gente exige moralidad para que se le respeten a los animales. Los animales son dignos de respeto. Eso es algo que ellos cada vez han venido creciendo. Otra prohibición que tienen: ¿comes carne? La moralidad de mucha gente es que comer carne es algo malo. Se vuelven vegetarianos, veganos y no sé cuántas otras normas más hay, pero toda la gente deja de comer carne.
porque lo ven como algo malo. Y ustedes lo pueden ver en las redes sociales y en la televisión. Empiezan a ver mal a aquellos que comen carne. Continuamos. Y aún va más allá con promover los derechos de los animales. Es más, los animales ya tienen derechos que les provee el hombre. El ambientalismo que prohíbe usar la tierra para el bien del hombre. No puedes tumbar ese árbol para hacerte leña para comer. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger ese árbol. Y entonces el hombre se muere de hambre por no poder calentar agua, por no poder tener esto, y el árbol está ahí siendo respaldado. A estas cosas estamos enfrentándonos en pleno siglo XXI y lo que viene todavía. La Biblia permite claramente comer carne. Grábate eso, que no te vengan a cuentear. Génesis 9:3, lo vamos a leer, luego Génesis 12:4, luego Deuteronomio 12:15, luego Marcos 14:12 y luego Primera de Corintios 10:25. Esto para que no haya cristianos de repente defendiendo más el veganismo que la palabra de Dios. Porque yo conozco hasta cristianos que sacan Daniel y dicen, es que Daniel no comió de lo dado a los ídolos y comió puros vegetales, ¿no? Por eso la dieta de los cristianos es puros vegetales. Bueno, ahí hay unas 4 citas para que ustedes los busquen. Quien lo encuentre, por favor, se pone de pie. Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. ¿Quién dijo eso? Dios. Todo lo que se mueve, ¿qué? ¿O será para qué? Mantenimiento quiere decir para alimento, para poder sostener este cuerpo que tenemos. Continuamos, por favor, con el 12:4 de Génesis. Y se fue Abraham como Jehová dijo, y lo tocó con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Yo creo que entonces está equivocada la cita, ¿no? Continuamos con Deuteronomio 12:15. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer como la degadeza o de ciervo. A ver, ¿puedes matar y comer? ¿Sí? ¿Qué le parecería a un vegano que te dice, ay, ¿cómo comes pollo y res? La Biblia aquí dice que puedo matar y puedo comer. ¿A quién le hacemos caso en la moralidad? ¿A los veganos, por más emocionales que sean, o a la palabra de Dios? ¿Qué pasa si yo termino promoviendo ideas que van en contra de la palabra de Dios? ¿Soy fiel a Dios mismo o soy infiel? Continuamos, Marcos 14:12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Vámonos, entonces, ¿qué comían en la Pascua? ¿Y el cordero es un animalito? Sí. O sea, Dios mismo instituyó esta fiesta de la Pascua, mis hermanos. Entonces, lo que realmente hace un vegano o alguien que se opone en contra de comer carne es oponerse a Dios mismo. Y a veces, por nuestra ignorancia, mis hermanos, repetimos estas cosas y somos del ejército de los que niegan la palabra de Dios en vez de promover lo que la palabra de Dios dice. Y bueno, esto estamos hablando del Nuevo Testamento, O sea, no estamos hablando nada más del Antiguo Testamento, porque ustedes saben que en el Antiguo Testamento algunos animales estaban prohibidos por salubridad, no porque los podíamos comer, sino porque muchos de estos animales tenían prácticas sucias de tal manera que transmitían enfermedades, pero había otros animales que eran más limpios, ¿no? Y es más, hasta eso Dios lo ocupa para enseñarle a su gente que hay cosas puras y cosas impuras, bueno y malo. Continuamos a 1 de Corintios 10:25, por favor. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Podemos comer de todo? ¿Dando gracias a Dios por todo? Solamente dice más adelante en la Biblia abstenerse de lo que es ofrendado a qué. Requisito que nos pide. ¿Y no comer qué? Sangre, porque en la sangre está la vida, ¿no? Y además las enfermedades también. No es muy médicamente loable. Año 2015, la OMS dice que la carne es catalogada como una forma de adquirir cáncer, que hay que disminuir nuestro consumo de carne, buscar las proteínas en otro lado. Bueno, estoy de acuerdo que con las cuestiones transgénicas y todo lo que estamos viendo también de inyecciones que tienen los animales,
tienen ahora mayor probabilidad de tener enfermedades, pero eso no quiere decir que comer carne sea algo malo. Moralmente, la gente anti-Biblia te hace sentir mal y te hace decir que si tú tienes ese tipo de prácticas es algo malo. Bíblicamente no es sostenible, mi hermano. Moralmente tú puedes acceder a esto y puedes corregir el error de los otros, porque la Biblia tiene mayor sabiduría que otras personas. Y Dios mismo proveyó para el hombre frutas, pero también cualquier cosa que se mueve puede ser alimento. ¿Preguntas? Fuerte, ¿verdad? Y más si ya teníamos anclado ese sentimiento que nos dan los memes que los hacen tan bonitos, nos confunden. ¿Pero por qué nos confunden? Por nuestra ignorancia, ¿verdad? ¿La sabiduría dónde se encuentra? ¿La sabiduría es qué? El temor a Jehová. ¿Y dónde encontramos sabiduría? En la Biblia, ¿no? Y si nos maravillamos de poder encontrar de repente un diamante, mis hermanos, porque un diamante tienes que andar trabajando día y noche, día y noche, día y noche, no lo encuentras a 2 metros, tienes que hacer minas le llaman tal cual, a profundidad, y tú tienes que sacar eso. En la Biblia pasa lo mismo. Las grandes perlas y joyas de la Biblia que te dan sabiduría, no las obtienes nada más al y se va. Tienes que estar leyendo, investigando y pidiéndole a Dios que te lo revele. Continuamos. En el Edén, después de la caída de Adán, Dios mismo le hizo a Adán y a Eva túnicas de pieles. Pero ¿qué tal se levantan aquellos que dicen: no te vistas con túnicas de pieles, qué malvado eres, no, esto es completamente antimedio ambiente, yo jamás me pondría aquí a un zorro porque pobrecitos, ¿no? Jamás ocuparía nada hecho de piel de animal, eres alguien nefasto, inmoral, cristiano, ¿no? Así casi. A ver, si Dios mismo en la creación, cuando eran poquitos animales, agarró un animal, lo sacrificó y vistió al hombre, ¿por qué no agarró 2 hojitas nada más y le hizo ahí todo un tren de hojitas? Porque aparte le quería mostrar que el pecado tenía consecuencias, pero no por eso dice que era malo matar, porque entonces no hubiera pedido que hubiera sacrificios. ¿Qué Dios tan bárbaro, dirían en el siglo XXI, ¿no? Que pide que se maten animales. Y se saldría ahí WWF, el Pandita, y también Greenpeace, y meterían a la cárcel a la Biblia misma. ¿Qué es lo que están buscando, mis hermanos, con distintas ideas y filosofías? Y los apologistas de la iglesia no hacemos nada para corregir que estas ideas sigan avanzando en nuestro medio ambiente, en nuestra familia y nuestra congregación. Sino que ahí vamos a marchar a favor de estas cosas. Continuamos, por favor, entonces. Génesis 3:21, lo pueden leer de favor y subráyalo ahí. Cuando me tope a alguien que me diga que por qué traigo ropa de piel y no hechas de hule por impresoras 3D, le voy a explicar, ¿no? ¿Qué dice? Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles. ¿Saben lo que es una túnica? Algunos les ponen como bikini, ¿no? No, eso sería poca piel, ¿no? Una túnica cubre todo el cuerpo. O sea, desde aquí hasta acá. Y si Adán era de mi tamaño, 1,89, pues no creo que haya alcanzado un simple animalito, ¿verdad? Tal vez fueron varios, inclusive toda una familia de animalitos, ¿no? Pero la Biblia, no crean que la Biblia, al poder disponer de carne o poder disponer también de ropa de animales, de repente no nos marca la responsabilidad de cuidarlos también. ¿Sobre quién puso todo el dominio de los animales? ¿Se acuerdan del mandato de dominio que le da la Biblia directamente Dios a Adán? Que él tiene el control de todos los animales y de todo lo que también es la tierra. Se lo entregó el creador del universo. Este es el principio también de la propiedad privada. Nosotros tenemos propiedad porque la tierra le pertenece a Dios y Dios nos los da a nosotros. Y el enemigo nos los quiere robar y en otra entidad que sea el dueño de las cosas. Y lo está logrando en muchos lugares, con varios sistemas. Está sacando la propiedad de los cristianos, su propia familia, y él se está haciendo cargo de controlar todos los recursos que tienen las personas. Y lo hace enfrente de ti con el apoyo de muchos creyentes que no disciernen la importancia de lo que es el comprender la moralidad. Continuamos. Él también requirió pieles de animales para el tabernáculo. 25:5, bueno, Génesis, no, creo que aquí me faltó la parte, pero tabernáculo estamos hablando ya de Deuteronomio o de Levítico. Pero también pidió de manera clara pieles de animales para cubrir el tabernáculo. El profeta más grande del antiguo pacto era Juan el Bautista.
que es el que bautiza a Jesús mismo. En Mateo 11:11, uno lo puede ver. ¿Quién tiene Mateo? Vamos a leer Mateo 11:10 y luego Mateo 11:11. Quien lo tenga ahí, por favor, se pone de pie y lo lee. Era un mensajero especial de Dios, pero vamos a ver cómo vestía, ¿no? Tal vez él vestía hilo sintético, ¿no? Tal vez él no andaba vestido para los ambientalistas de su época, que no se ofendiesen. ¿Quién lo tiene? A ver, Mateo 11:10 y 11. Este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual prepara tu camino delante de ti también. En el 11, por favor. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Ahí vamos a ver nada más las cartas credenciales de Juan el Bautista. ¿Era cualquier persona? Era un mensajero especial enviado por Dios para preparar la llegada del Mesías prometido, que era Jesucristo. No era cualquier hijo de vecino. Era alguien que tenía un plan, un mandato y había sido escogido especialmente para eso. Y vamos a ver qué es lo que dice Mateo 3:4 y Marcos 1:6 sobre qué vestía. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. No, hombre, el pobre Juan, si ahorita lo trajéramos aquí a predicar, aunque fuera así en vestido, todas las agrupaciones sociales, todos los posmodernos, todas las universidades, todos los que andan predicando este tipo de ideas, ya lo hubieran crucificado y le hubieran dado unos cuantos años de cárcel. ¿Quién se mete con los camellos? No, los camellos no, por favor. Cinturón de cuero, otros 50 años más, ¿no? Y todas langostas tan difíciles que son y tan caras, y comiendo, ¿no? Miel, pobres abejitas, las explotan. Es para que les dé, lo contextualizamos y decimos: ¿en qué mundo estoy creciendo de locos, de gente necia, de pecado sobreabundante? Y a veces yo también creo esas cosas. No podemos ir con la misma corriente porque perdemos la fidelidad a Dios, mis hermanos. O estamos con Dios o estamos con ellos, pero tenemos que tomar una decisión. Estas ideas se levantan en contra de los cimientos de la cosmovisión cristiana y penetran porque el enemigo jamás va a traer su estrategia frontal y va a ser evidente. La disfraza de manera que parezca atractiva. Ay, con todo lo que quieras, pero no voy a dejar mis libros y mis películas de Harry Potter. Ah, ok, ¿quién era Harry Potter? Era un hechicero. ¡Vámonos! Pero era un hechicero bueno. ¡Vámonos! Hechicero. ¿Ahí va a entrar al cielo un hechicero? ¿Qué dice la Biblia de los hechiceros? Tienen un lugar especial ahí de castigo eterno, ¿no? Donde se van a asustar entre la segunda y tercera a calor sabroso, hermanos. Pero nosotros a veces lloramos, pataleamos, porque ¿cómo no voy a estar en la jugada que están todos mis demás compañeros? ¿Estás analizando tu cosmovisión y tus decisiones a un nivel mayor? Dios mismo te está mostrando con la Biblia cómo hay que estar despiertos, que necesitamos esa sagacidad del Espíritu para tomar decisiones y cómo construimos nuestra vida. En lo personal, mis hermanos, yo también he cometido muchos de estos errores porque a veces pienso que venir nada más a la iglesia es lo que necesito para cumplir con la voluntad de Dios. Y oh sorpresa, no solamente es eso, es mi decisión. Primero yo tengo que ser transformado por el Espíritu. Si yo no soy transformado, no he sido regenerado, no me he arrepentido de las cosas malvadas que a mi carne le gustan, estoy en el round 3 y ya en el conteo 9 tirado en el piso, ¿no? Solamente por gracia de Dios hay energías para poder salir adelante y Él hace la obra, mis hermanos. En nuestras fuerzas vamos a fallar una y otra vez. Y la consecuencia la vamos a ver a veces donde más duele, con nuestros hijos, con nuestros nietos, de lo que nosotros no fuimos sabios en decidir moralmente qué es bueno y qué es malo. Dejamos este tema aparte. Expresa 3 posiciones morales por las que los cristianos modernos son denunciados, mostrando la antítesis entre la cosmovisión cristiana y la no cristiana. 1. La defensa provida de no nato. No nato quiere decir nacido. Entonces, un primer tema donde somos atacados es que si tú defiendes la vida de los bebés, por ejemplo, y te pones en contra del aborto, te vas a echar a un gran mundo de personas encima.
Pero no lo decimos nosotros solamente repetimos lo que la palabra de Dios dice en Éxodo 20:13. Vamos a leer Éxodo 20:13. ¿Qué dice? No matarás, así de los más básicos, no matarás. Y luego todavía viene más duro Jesucristo y sube el estándar, ¿no? Dice, no, papá, no solamente no es matar. Todo aquel que con su boca le diga a su hermano, ¿qué? Fatuo. ¿Será expuesto a qué? A las puertas de qué? El infierno. Acuérdate, tú a cuántos de tus amistades, hermanos, les has ofendido de manera directa. ¿Sabes por qué el castigo es tan profundo de no matarás y cómo se traslada en la parte de Jesucristo? Porque todos fuimos creados a la imagen de Dios, dice Génesis. Y cuando tú le quitas a alguien su vida, realmente te estás oponiendo directamente frente a lo que Dios mismo es su imagen. Por eso el castigo tremendo sobre Caín y Abel, mis hermanos. Porque él se opuso de la mayor forma que podía a la misma imagen de Dios en la vida de su hermano. No matarás. Y no solamente matamos con el hecho físico, con la boca comenzamos porque sacan la intención del corazón no transformado. Cuando tú le dices algo agresivo a una persona, lo matas. Cuando lo sobajas a ser un animal, le estás matando su identidad humana. Ya cállate tú y le pones un adjetivo de animal para mujeres o para hombres. Es ofensivo porque le estás quitando la imagen de Dios y lo estás rebajando. ¿Te habías puesto a pensar eso? Lo importante que es controlar nuestra boca y nuestro corazón. Y Dios, Jesucristo mismo viene y no matarás. Bueno, yo quiero que sepas que en este momento existe una organización en Estados Unidos, Planned Parenthood, que dice que no mata. Solamente ayuda a las mujeres que quieren dar un buen fin a determinadas circunstancias en las que están teniendo que vivir. Así, con palabras menos y palabras más, cualquier señorita que entra a una de sus clínicas financiada con presupuesto público en Estados Unidos es acompañada, apoyada hasta que aborta. No ocupan la palabra aborto, ocupan distintas palabras que lo suavizan como asistencia médica, emergencia, situación no deseada. Cambiemos el nombre, daños colaterales de una pequeña actividad sexual. Pero ellos, por ejemplo, para poder llevar a cabo esto, en Estados Unidos aprobaron una ley inmoral, mis hermanos, donde dice de manera clara que los primeros 3 meses de vida del feto no es vida de un ser humano, sino que son células que a partir ya de la 9ª semana ya empiezan a ser considerados seres humanos. Esto es una vil mentira. Nosotros sabemos desde que hay concepción de un óvulo y un espermatozoide, en potencia esa célula ya es vida. Y si vamos a la palabra de Dios que la estudiamos con los varones el día de ayer, decía de manera clara que fuiste concebido ¿en dónde? ¿En el vientre de qué? Y que en las entrañas ya te conocía quién. Tú ya habías sido diseñado y seleccionado de antemano. Y chéquense nada más qué tan inmoral es esto y cómo nos los quieren pintar distinto. El lugar que era diseñado por Dios para ser el lugar más seguro, más tierno, más cómodo para desarrollar vida, ha pasado a ser la cámara de muerte de millones de seres humanos, donde se han desmembrado, se han matado, se han liquidado cientos de millones de seres humanos desde el principio de la humanidad hasta ahora. Ni las guerras mundiales juntas han dado tanto destrucción como lo genera una ley que permite matar a la célula que llaman ellos, y nosotros sabemos que es vida. ¿Y qué hace el cristiano? Como si no pasara nada, pues es el DF. Yo aquí estoy en el sureste bien a todo dar, ¿no? Que en el DF hagan lo que quieran. ¿Sabes que este tipo de postura y el no ponernos y el no indignarnos nos hace ver realmente la falta de moralidad que tenemos bíblica en nuestra vida? ¿Dónde están los apologistas que tienen que estar enseñando y diciendo esto? Y cualquier persona que diga esto a los 4 vientos de inmoral y de personas sin conocimiento y sin cerebro, tendríamos que estar cortando cabezas. Pero ¿sabes por qué se promueven las clínicas de aborto? Porque se está promoviendo la maldad, la inmoralidad y la promiscuidad. Se está quitando la Biblia de las civilizaciones. De tal manera que sin Biblia tú tienes un comportamiento sexual inmoral. ¿Y qué va a pasar con un comportamiento sexual inmoral? Va a haber embarazos, pero tú no te vas a querer ser responsable de tu consecuencia inmoral. Por lo tanto, la puerta fácil es que eliminar esa vida, que pague un inocente por la vida de un pecador.
Y entonces, ¿qué pasa? Por favor, no me obliguen a tenerme que hacer responsable, de tal manera que yo sigo con mi vida inmoral, y cuando una señorita es embarazada, yo soy mismo quien la lleva a la cámara de ejecución para matar a mi propia descendencia. O sea, tienes que estar mal de la cabeza para no entender claramente lo que dice Éxodo 23. No matarás. Diferencia entre matar y asesinar. Aquí se refiere más a asesinar, que el asesinato es premeditado. Yo le estoy quitando la vida a alguien que no se puede defender y pelear por ella. Mientras que matar puede ser por accidente. Venimos jugando, me tropiezo, empujo a alguien y moles, ahí quedó. Dos distintas cuestiones de quitar la vida. Y la Biblia es tan perfecta que hasta te dice las reglas exactas de qué pasa en un caso 1 y en un caso 2. En el caso 1 era permitido ir a una ciudad de refugio. Y si salía de la ciudad de refugio y lo encontraba el padre, el hermano del agraviado de haber sido muerto accidentalmente, tenía derecho de quitarle la vida. Tan perfecta era la ley divina. ¿Y qué nos dice ahorita la ley? No, pues dale 3 pesos y ahí se acabó el problema. ¿Y qué pasa con eso? Empiezan las matanzas y el deterioro en una comunidad. Ah, me diste 3 pesos por mi hermano, pues con eso me compro una buena pistola y voy y arreglo cuentas contigo. Y luego el otro dice, yo también, y ahí vienen los problemas. Eso no pasa aquí, yo lo sé que aquí todos son perfectos, ¿no? Pero pasa en otras partes del mundo, mis hermanos. Bueno, ese es el primer tema nada más. La defensa del neonato, que viene también en Éxodo 21, 22 al 23, nos explica que te vas a meter en broncas una vez que tú empieces a pararte y a defender lo que la Biblia dice que tiene que defender. ¿Cuántos de aquí creen que necesitan esa ayuda y ese coraje que solamente el Espíritu de Dios te da? ¿Cuántos de aquí serán de la edad tal vez de David cuando llegó y vio a todos los filisteos ahí reunidos y a su gigante Goliat y dijo, vengo en el nombre de quién? De Jehová, el Dios de quién? El jefe del escuadrón viviente, no sé, él ya se imaginaba todas las tropas celestiales de su lado porque él estaba defendiendo lo correcto. ¿Cuántos de ustedes harían lo mismo cuando se levanten estas mentiras alrededor de ustedes? Celo santo, aquel también del pueblo de Israel que agarró la lanza y atravesó. Cosmi, muy bien. Yo no me acuerdo tantos nombres, hermanos, pero bueno, Cosmi, es muy interesante ese versículo. Una persona había agarrado a una pareja que no era del pueblo de Dios, era inconversa, y él se llenó de celo y lo atravesó con una lanza. ¿Y qué pasó? Acabó con eso y todos los demás tuvieron miedo y, pues ya no sigo con mi pareja, no, es inmoral. Cuando no hay moralidad, la maldad se despliega a sus anchas, mis hermanos. Cuando no hay Biblia, vemos lo que pasó en Jueces. Se levantó una generación que hacía lo que bien le parecía. Se levantó una generación en México que ni se imaginaba que había una moralidad escrita en la Biblia. Por lo tanto, hacían lo que bien les parecía. ¿Está pasando eso? Estamos llegando a los tiempos de Noé, donde la Biblia no es tomada en cuenta y cómo eran con Noé. Cada quien también hacía lo que bien les parecía. Pero de repente un día llegó juicio. No va a ser para siempre esta corrupción, mis hermanos. Continuamos, segunda exposición moral, ¿no? La defensa de la pena capital para proteger al inocente. Si tú le dices a la gente, es que estamos a favor de la pena capital como los Estados Unidos la aplican, para poder defender al inocente, la gente aquí se levanta y dice, no, ¿cómo crees? Mándalo a la cárcel. A ver. Si alguien se levantó y constantemente se ha demostrado que ya mató a 50 personas, tú lo quieres tener en la cárcel, perdonarlo y que vuelva a salir y vuelva a matar a 50 personas. La Biblia por algo dice que se le había que acabar la vida a aquel que se le había descubierto de manera clara asesinato. Ya había corrompido y matándolo limpiarías la tierra. Nosotros pagamos para que esto no pase otra vez. Pareciera que quien hace las leyes no quiere tener responsabilidad sobre su conducta sexual, ni tampoco responsabilidad de perder la vida si mata a alguien. De antemano dice, bueno, tal vez algún día mate a alguien, tal vez algún día haga algo inmoral, que las leyes no sean tan agresivas conmigo. Mientras que la palabra de Dios era escrita para poder poner un tajón a todas estas maldades, que no se repitiera, porque decía, el necio observará y aprenderá y no lo volverá a hacer. Pero cuando alguien crece en una sociedad donde no agarran al malo, donde no matan al asesino, pues chance algún día yo también puedo hacer eso y no me van a hacer nada.
Y entonces tienes a los malos andando por la calle y a los buenos que no tienen dinero purgando penas en el sistema penitenciario. Es un tema moral. ¿Qué dice Dios acerca del que mata? Bueno, no el que mata, el que asesina. Y para asesinar, ya les dije, hay un grado de maldad y malicia, de andar observando a alguien y andar viendo de qué manera le quitas la vida. Es una afrenta directa al Creador que le dio vida a ese ser humano. Continuamos. La oposición a la inmoralidad de la conducta homosexual. 1 Corintios 6:9 y 1 Timoteo 1:10. Si tú te opones en la actualidad a esto, grábate estos dos versículos. ¿Qué dice 1 Corintios 6:9? ¿No sabéis que los impúdicos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni a los que se echan con varones. Ahí voy a parar, gracias. Dice dos partes. Dice afeminados y los que se echan con varones. Los que se echan con varón son los que practican coito, tienen relaciones sexuales con su mismo sexo. Ahí está establecido. Se le llamaba sodomitas en el Nuevo Testamento, para aquellos que digan que nunca había venido la homosexualidad. La palabra homosexualidad surge por ahí del año 1800, pero la Biblia te describe muy claro y con su típico estilo literario divino, muy propio, la actitud homosexual. Pero también te dice lo que es ser afeminado. ¿Ser afeminado qué es? ¿Entendemos la diferencia entre el que realiza acto homosexual y el que es afeminado? ¿Cuántas veces en las familias cristianas o en la iglesia no tenemos a jóvenes que se comportan como si fuesen señoritas o del sexo femenino? Y no decimos nada, decimos, bueno, todavía le falta un poco de rudeza, déjenlo estar ahí. Mis hermanos, léanle por favor la Biblia y díganle, Dios nos hizo hombres y tenemos que aprender a ser hombres conforme la Biblia dice, no lo que te dice el mundo, porque el mundo en las películas ya te ponen hombres que se comportan como mujeres y te dicen que eso es algo correcto. En las redes sociales tú empiezas a ver, cálmate a Pedro, por favor, ¿y qué termina pasando? La gente empieza a copiar eso, nos reímos, vemos actuar a ciertos actores famosos con papeles de corte afeminado y nos reímos, mis hermanos. No tomamos en serio la moralidad divina. Somos inmorales en ese sentido. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque no tenemos esta instrucción de querer realmente pensar y vivir como la Biblia dice que tenemos que vivir. Seguimos viviendo conforme el mundo nos dice que tenemos que vivir. Viene una película ahorita para la generación de ustedes, no me acuerdo cómo se llama, nada más sé que viene el nombre de Simón. Yo soy Simón. Una oda al enemigo. De esas películas que yo me imagino que Satanás hasta espera al extremo, ¿no? Y se sienta ya, este es mi evangelio. ¿Y quién va a pagar mi evangelio? Los mismos cristianos que pagan el boleto del cine. Voy a ir a las escondidas de mis padres, me voy a llevar su dinero. No hago eso para la ofrenda, pero sí lo hago para ir al cine. Y doy mi ofrenda para el ministerio diabólico de generar películas completamente con cosmovisión anticristiana para que sean financiadas y lleguen hasta lo último de la tierra. Ah, pero viene una película cristiana del caso de Jesucristo. Ay, no, qué aburrido, otra vez, no. Ya bájale, pastor, ¿no? Pero vamos todos los jóvenes, van tres, ¿no? Y la regañadientes, no. O sea, yo quería ver la de Soy Simón, ¿no? Y a ver qué pasa. Ya se los expliqué con Coco, o sea, no es una cuestión. El ministerio diabólico con sede en Hollywood está trabajando 24/7 por sacar todas las películas que influyan en las filosofías y las mentes de los jóvenes, porque es una generación que no se le ha enseñado a leer y a amar la palabra de Dios y hace lo que bien le parece. Entonces, si hace lo que bien le parece, yo como el enemigo solamente le pongo lo que le gusta y me doy un paso hacia atrás y él solito se mata. Los venenos y los dardos entran a la mente. Ver una escena que te puede perturbar y te puede dañar entra muy fácil, pero es muy difícil que salga. La pornografía no tiene nada de malo, todo el mundo lo ve y ahí está, como 50 canales. O sea, pones una mal palabra en internet y ya tienes ahí todo un corrido de videos aprobados para que cualquier tipo de gente lo vea. El enemigo tiene su ministerio a cualquier lado que voltees, mis queridos hermanos. Es más trabajador que cualquier iglesia cristiana. Su chamba es llevarse la mayor cantidad de almas que andan deseando y que no ven la maldad y la trampa y que caen presas de él y son esclavizados. Y nosotros que tenemos que dar batalla y que mostrar que hay vida y libertad en la palabra de Dios y en Jesucristo, ahorita vengo. Que no me pregunten a mí, por favor. Que no me hagan defender la fe porque no estoy muy seguro, ¿no?
Cuando a tu edad ya un niño andaba matando gigantes, ya también jóvenes andaban oponiéndose al rey en imperios. Jesucristo mismo le andaba poniendo en su lugar a otras personas. Esos son nuestros modelos, o nuestros modelos es Simón. ¿De qué habla Yo Soy Simón? Es tratar de generar emociones en una juventud acerca de la relación hombre-hombre. Inclusive hay otra película, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que ya están normalizando la pederastía, mis hermanos. Es el enamoramiento entre un señor de 45 años y un jovencito de 14. Pero lo pintan tan bonito, o sea, ni las películas más románticas de Hollywood pintan el amor tan puro y sano que hay en estos tipos de relaciones. Pasan la emoción, o sea, en este de Yo Soy Simón, ay, me volví a ver. ¿Tú piensas que es una película a todo dar de un hombre y una mujer? Como las películas que han hecho Hollywood de un hombre y una mujer. Y entonces comenta el chavo y de repente te enteras en los comentarios que es una oda. El chavo se emocionaba porque veía a alguien del mismo sexo que le gustaba. Entonces el chavo que entra y lo ve así de simple dice, ay, no tiene nada de malo que yo tenga estos pensamientos y emociones. Y te lo platica, fíjate que yo creo que no tiene nada de malo y que esta gente viva y tenga derechos y exista, no tiene nada de malo. Y entonces alguien se acuerda, la Biblia dice aquí bien claro en 1 Corintios 6:9 que ni el afeminado ni el que se acuesta con hombres entrará ¿qué? Y llega de repente la corriente religiosa y dice, no te preocupes, para eso hay un purgatorio, tú caes con una lana y lo sacamos de ahí. Dice, no entrará al reino de los cielos a la primera, pero al reino budista puede entrar al reino de... Y te empiezan a hablar de 20,000, pues no me siento tan mal si hay alguien que me acepta a todo dar, ¿no? Mis queridos hermanos, la maraña del mundo actual de ideas y de filosofías está para llorar. Solamente si ustedes se comprometen con Dios, estudian y le piden que les guíen, Él les va a dar la sabiduría necesaria a través de la palabra para entender qué es moral y qué es inmoral bajo sus ojos. Ningún psicólogo, ninguna universidad te va definiendo qué es la moralidad más que la palabra de Dios. Y no viene así, Primera de Moralidad, capítulo 3, versículo 4, no viene así. El cristiano tiene que estudiar y tiene que hacer estas conexiones. Cuando tú estudias la Biblia, ves los comentarios, estudias a profundidad, le preguntas al pastor, al hermano, ves que realmente hay una consistencia en la postura bíblica que tú no lo notas a primera vista. ¿Por qué? Porque no está tan fácil. No el que quiera va a encontrar sabiduría, sino el que realmente se meta a tener que estar buscando esto. Tercero, 1 Timoteo 1:10, ¿quién lo quiere leer? Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuando se oponga a la sana doctrina. A veces decimos, es que la homosexualidad es un tema. No, hermanos, también habla de los fornicarios, habla de todos aquellos que se oponen a la sana doctrina. A todos ellos les espera el mismo fin. Dios no puede ser detenido, pero según Romanos capítulo 1 ya vimos que se oponen activamente a la verdad. Sabiendo que están mal, inventan una serie de argumentos para dar batalla al cristiano de decir y no reconocer que la palabra de Dios es verdad, que existe una moralidad. El problema que ha sido más ampliamente difundido y que es más peligroso hoy en día es la negación de los estándares de la moralidad absoluta dados por la palabra de Dios. Y como consecuencia natural, cuando la gente dice no hay nada absoluto en la moralidad, condenan a los cristianos por aferrarse a morales absolutistas. ¿Qué es la moral, mis hermanos? Ya lo vimos en otra conferencia. Es la ciencia que estudia lo que es bueno y lo que es malo. La palabra de Dios nos define lo que está bien y lo que está mal. Para los no creyentes o los que se oponen a la verdad, dicen que es la sociedad, el futuro, la circunstancia, las épocas, el individuo. Tus valores morales son desafiados en todos lados. Si estás a favor de la santidad de las relaciones sexuales en el matrimonio, como lo marca 1 Corintios 6:9, Gálatas 5:19 y Hebreos 13:4, debes soportar la burla de ser catalogado como un puritano. Ay, no vamos a hablar de esto porque ahí viene el que nos quiere decir que está mal la forma en la que nosotros vivimos. En el caso de las mujeres, en la actualidad en Estados Unidos se les molesta por llegar virgen al matrimonio, inclusive por en la escuela ser tal vez la única compañera virgen. Es decir, que no ha tenido relaciones sexuales. Cuando a los ojos de Dios eso es altamente valorado. Vamos a ver 1 Corintios 6:9, otro más Gálatas 5:19 y Hebreos 13:4. Por favor, decidimos. Adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el
no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Nietzsche, ¿qué es fornicario? Definición bíblica de fornicario. Antes de tiempo. Esta no es una conferencia de sexualidad, pero voy a tratar de hablar de manera más clara porque ya toda la información la han obtenido de sus amigos o de internet y es errónea. La palabra de Dios marca como relación sexual ciertos comportamientos. El humano en su carne siempre ha tratado de llegar más allá y romper el límite de lo que marca la palabra de Dios. La palabra de Dios te pide a ti pureza, te pide que tú llegues al matrimonio sin haber tenido que estar explorando estas situaciones. Es difícil, muy difícil, mis queridos hermanos, si lo haces en tus propias fuerzas, pero si tú tienes una vida de constante sujeción y moralmente descrita por la palabra de Dios, vas a buscar realmente obedecer primero a Dios antes de obedecer a tu carne. Caso bíblico de esto, gente que huyó, que le buscaban ser promiscuo sexualmente con él y salió corriendo que la ropa se quedó ahí. José. ¿Qué significa que la ropa se quedó ahí? Que José no era de palo, mis queridos hermanos. Tal vez con la caricia, el abrazo, dejó que hasta ahí llegara y luego cayó en cuenta que lo que estaba haciendo no era correcto a los ojos de Dios y por la moralidad que él tenía decidió huir. ¿Cómo es más fácil que falles en estas áreas? Si tú alimentas la sensualidad, si tú alimentas todo lo que tiene que ver con la sexualidad, la pornografía, te rodeas de malas amistades, andas pensando continuamente en esto en vez de renovar tu mente en eso, es muy posible que seas presa del enemigo. Actualmente los estándares de edad han bajado de cuando comienzan su actividad sexual hasta los 12 años, mis queridos hermanos. El enemigo no se anda con cuentos. Mientras más joven y más ignorante te agarre, más éxito de probabilidad de daño a tu vida tiene. Y si te mantiene en esa circunstancia, chance tú eres instrumento para hacer caer a otras personas y fallar en el tema de pureza que le da la honra y la gloria a Dios. Es complejo y difícil cuando uno ya lo examina a la luz de Dios, ¿verdad, mis hermanos? El tema de la sexualidad. Continuamos, Gálatas 5:19. Estas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, injusticia, lascivia. Para los casados, adulterio; para los que no están, es que fornicación, obra de la carne. Una carne que siempre te va a decir, ya lo hacen todos, no te preocupes. Ay, vas a ser el santurrón, ¿qué van a decir de ti? Y entonces empiezan a decirte y a moverte tus grados de moralidad. Ah, bueno, si lo hacen todos, si Dios no los ha matado, pues entonces a mí tampoco me va a matar. ¿Qué tal si yo también actúo de la misma forma? Ay, no es para tanto, nadie se pone a hablar de esto más que el predicador una vez cada 5 años. Pasa, hermanos, pasa esto. Y qué desgracia y qué dolor trae esto a las familias, mis hermanos. Y la consecuencia, el pecado siempre se te va a presentar de forma dulce. Y ponen el ejemplo de la famosa manzana que está rodeada de caramelo, ¿lo han visto? Tú ves el caramelo de la manzana así en las ferias y dices, está bien rico. Le das la mordida y la manzana por dentro está bien podrida, ¿no? Porque ya llevaba años ahí, ¿no? Y te la vendieron todavía, ¿no? Lo mismo pasa con el pecado, se ve atractivo por fuera, pero cuando ya le das la mordida es desagradable. Continuamos, mis hermanos. Hebreos 13:4, por favor. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho de su mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, los canarios. Honroso en todo sea el lecho sin mancilla. El lecho sin mancilla quiere decir la cama de aquellos que no han practicado relaciones sexuales previamente al matrimonio. Eso es una situación de honra. No te quites tu honra, mi querido joven y hermano. Que la palabra de Dios sea tu guía de moralidad en los aspectos más fuertes que hay y donde el enemigo es voraz e implacable. Difícil en tus fuerzas, sí. Apoyado por el Espíritu de Dios se vuelve más fácil. Con las amistades correctas, el lugar correcto, el crecimiento correcto, el discipulado correcto, aún así tú vas a ser probado en esa área. ¿Quién de los hermanos mayores no ha sido probado en esta área? ¿Quién no tiene experiencias que contar alrededor de esto? Pero tú lo vas a tener que vivir. Sé sabio. Recuerda que el sabio ve el daño y ¿qué hace? Se aparta. Mientras que el simple, el que no conoce, derechito va por allá. 4. Y con esto concluimos. Define qué quisimos decir con relativismo ético. El punto de vista de que los estándares morales son relativos de una cultura a otra, de un tiempo a otro o aún de una persona a otra, de manera que no podemos afirmar ningún estándar absoluto de lo correcto e incorrecto.
Cuando alguien te dice que existe un relativismo ético, te dice que todas las circunstancias determinan lo que está bien y lo que está mal, y distintas circunstancias son distintos valores. Por lo tanto, tu forma de pensar cristiana no se aplica a mi forma de pensar no cristiana. No me juzgues con tus rasgos éticos y tu filosofía bíblica cuando yo creo que la ética proviene de otro lado. Es decir, el hombre de repente se hace Dios a sí mismo y decide qué está bien y qué está mal, cuando hay un creador que le explica en la Biblia lo que está bien y lo que está mal. Esta es la mayor soberbia a la que llega un necio, ya cuando es un nivel de persona que realmente ha negado a Dios y él se considera capaz y sabio de tomar una decisión moral correcta. Hermanos, aquí voy a parar y voy a decir, para combatir el relativismo ético, el cristiano tiene bien claro que la fuente de moral absoluta es la Biblia. ¿Tienes dudas en un tema? Busca en la Biblia. La Biblia tiene respuesta para eso. Está mal que me haga un piercing, está mal que tome alcohol, está mal que pruebe las drogas, que me coma los hongos que hay por aquí cerca, está mal que diga groserías, está mal que no vaya a la iglesia, está mal que me vista como me visto, está mal que le hable duro a mis padres, está mal que me quede dormido todo el día. Todo eso, la Biblia tiene algo que decir. Entonces, pidamos de sabiduría a Dios misericordia para que nosotros podamos realmente entender la palabra, comprender los valores absolutos que ahí existen y aplicarlos. Te evitarás muchos dolores. Ahora sí que el único ganón con esta sabiduría y moralidad eres tú, porque los que cumplen la palabra de Dios traen bendición. Aunque ya vimos la vida de Job, mucha bendición también te puede colocar en el escenario de ser probado y de repente hasta cuestionarte. Pero aún así todo lo que hace Dios lo hace perfecto. Nada se le escapa. Dios es muchísimo más grande de lo que podemos comprender. ¿Y sabes qué es lo padre? Ni la eternidad nos va a alcanzar para comprenderlo y conocerlo en totalidad. ¿Te has puesto a pensar eso? Sus pensamientos y las cosas que ha diseñado. Si una vida de 80 años no podemos ni comprender cómo funciona el universo, y Él lo sabe, tal vez es la primera clase, cuando lleguemos a la Universidad del Cielo y digamos, ay, aquí vas a ser un ingeniero en ayudarme en tal cosa, híjole, después de 1000 años apenitas vamos entendiendo cómo funcionan las cosas, ¿no? Va a ser muy interesante estar ahí con Dios, conocerlo, estudiarlo. Sus misterios son insondables para la mente, ¿no? Lo más fácil es obedecer y entender lo que nos ha revelado, que sea nuestra forma de norma absoluta, y no caer presas del enemigo, tener los ojos bien abiertos, de tal manera que no seamos seducidos o engañados, porque el enemigo se presenta inclusive como ángel de luz. ¿Cuántas congregaciones que se hacen pasar por iglesias cristianas no te enseñan más a sentir, a emocionarte, a que tú mismo pienses que tú controlas las cosas, que tú hagas tus negocios porque eso es lo que le gusta a Dios, cuando Dios cuando quiere te bendice y cuando no quiere te quita todo, para demostrar que siempre estás en control del poder divino? El ejemplo que a mí me gusta es, si tú también persistes en la inmoralidad, Dios lo que te pone como ejemplo son las ovejas y el pastor. Cuando una ovejita es muy rebeldita y siempre está buscando salirse de todo el grupo, cuando van caminando, el pastor va por la ovejita y le truena la patita delantera, se la rompe, crack. Entonces pues llora y entonces la agarra y se la pone en el cuello y camina con ella. Y ahí van todas las demás siguiendo, hasta que le sana la patita. Y una vez que le sana la patita ya no queda igual, ¿no? Ya no se vuelve a ir porque se acuerda. Pero la cercanía al pastor le recuerda que es un cariño que tiene para que no se pierda y sea devorada por quién. Por un lobo, un animal salvaje o un león que anda por ahí buscando quién se queda atrás, quién no obedece, quién es indeciso, quién no hace una decisión por Cristo, quién no viene, quién no anda en grupo, y moles, esos que están ahí. Por eso es de que también el ministerio de la iglesia es visitar, ir por aquellos que se están quedando, porque esos son las presas predilectas. Se la estaba saboreando el enemigo y el pastor la jala de ahí, pero el pastor es uno y todas las ovejitas son bien rebeldes, pobre rebaño, le tocó, oigan. Para eso hay gente que tiene también que apoyar y ayudar, el trabajo es mucho. Bueno, mis hermanos, vamos a dejar acá y vamos a orar. Gracias también por la atención. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tu palabra siempre nos redarguye, Señor, y nos enseña nuestro estatus real delante de ti.
Señor, te pido por los jóvenes y los hermanos de la iglesia que hemos visto en tu palabra, Señor, cómo eres muy claro, cómo tú no te andas con juegos y cómo tú pides que seamos un pueblo moral, Señor, un pueblo que siga tu moralidad y que la prediquemos, porque eso es lo que le conviene y así fuimos diseñados al hombre. Permítenos, Señor, poder crecer en el conocimiento de tus leyes, en sabiduría para aplicarla en distintos ámbitos de nuestra vida, en conocimiento, Señor. Permítenos ser obedientes, ser sumisos a tu palabra, andar siempre en donde tenemos que estar trabajando y apoyando, y también, Padre, ser activos en todo momento, en poder compartir tu palabra con aquellas ideas que se oponen directamente a tu moralidad. Gracias por tu grande amor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.